El día de hoy vamos a hablar de las medidas de dispersión. Sin embargo, previo a entrar a este tema, vamos a explicar el llenado de la tabla. Esta tabla es el ejemplo 2 de la página número 38, en la cual nosotros vamos a llenar con la información que contiene. De hecho, si ustedes observan, solamente tiene los valores de frecuencia absoluta, así como una frontera de clase inferior y una frontera de clase superior. El motivo es porque varios compañeros me enviaron correo o me comentaron en Classroom que no sabían cómo se realizaba de forma correcta este llenado. Vamos a verlo. El primer paso y el más sencillo es calcular la frecuencia acumulada. Recuerden, la frecuencia acumulada no es otra cosa más que el número de elementos que se están analizando por cada uno de los intervalos. Por lo tanto, la frecuencia acumulada como resultado nos da el número total de elementos que contiene este análisis estadístico. La frecuencia acumulada nos da o se obtiene de la suma de la frecuencia absoluta más la frecuencia acumulada anterior. Aquí no tenemos una frecuencia acumulada anterior, por lo tanto es 0. Sin embargo, en el intervalo número 1 sí tenemos una frecuencia acumulada una frecuencia absoluta que es 5 más la frecuencia acumulada. Para calcular cada uno de estos valores es la frecuencia absoluta más la frecuencia acumulada anterior. Entonces, si ustedes lo recuerdan, así era como calculábamos el valor de cada uno de la frecuencia acumulada. Esto debido a que la frecuencia acumulada, como se los comenté, es la que representa la cantidad de valores o elementos que han sido analizados en cada uno de los intervalos. Si ustedes observan, ya tenemos hasta el momento más de 86 elementos, los cuales van a formar parte del total que fueron analizados para este ejemplo y que forman parte de nuestra tabla de distribución de frecuencias. Como resultado nos da 95. Este 95 representa el número total de elementos, el cual está identificado con la letra N. Esto es igual a 95. Tengo 95 datos que fueron analizados y los cuales tenemos que vertir en esta tabla, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Siguiente, ¿cómo calculo la frontera de clase inferior y la frontera de clase superior? Bueno, la forma correcta o la forma en cómo vamos a colocarla es primero apoyándonos en el ejercicio inicial o cuando empezamos a hablar de la tabla de distribución de frecuencias. Si ustedes observan, tenemos aquí 94.36 y vámonos a aquí. Frontera de clase. Tengo frontera de clase inferior, frontera de clase superior, y si ustedes observan, la frontera de clase inferior, o mejor dicho, la frontera de clase superior del primer intervalo es la frontera de clase superior del segundo intervalo. Lo mismo sucede aquí, 63.5, que es la frontera de clase superior del intervalo 2. Ahora bien, para el intervalo 3, esta va a ser su frontera de clase inferior. Entonces, si ustedes observan, están acomodados de forma diagonal. Entonces, vamos a la tabla. Si ya conocemos que estos se agrupan de forma diagonal, entonces lo que voy a colocar es este 94.36 va a ser igual a la frontera de clase inferior del intervalo número 2. Sin embargo, ¿cuánto voy a sumarle? ¿Cuánto voy a agregarle? Eso va a depender de quién, del ancho del intervalo. Para que yo pueda conocer el ancho del intervalo, lo primero que debo de hacer es realizar la diferencia que hay entre la frontera de clase superior menos la frontera de clase inferior. ¿De acuerdo? Esta sí la tenemos, entonces para nosotros va a ser más sencillo poderla calcular. Este menos este. ¿De acuerdo? Me dicen que el ancho del intervalo es de 15.95. ¿Ok? Entonces, este 15.95, ¿para qué lo voy a ocupar? Bueno, pues para sumárselo aquí a este segundo intervalo en la cual me va a dar la frontera de clase superior. ¿Cómo lo voy a sumar? Tomo la frontera de clase inferior más el ancho del intervalo. Y aquí obtengo mi segundo valor. Y como lo mencionamos, entonces la frontera de clase superior del intervalo 2 va a ser la frontera de clase inferior del intervalo número 3. ¿Cómo calculo su frontera de clase superior? Sumándole el ancho del intervalo. Entonces aquí tengo el ancho del intervalo. Lo mismo sucede, la frontera de clase superior del intervalo 4 va a formar parte o es igual a la frontera de clase inferior del intervalo la frontera de clase superior es igual a la frontera de clase inferior del siguiente intervalo. Entonces aquí sumamos la frontera de clase inferior más el ancho del intervalo y obtenemos la frontera de clase superior.
Entonces, esperemos que con esto, chavos, esté claro cómo vamos a ir llenando nuestra tabla. Lo importante de esto es poder calcular el ancho del intervalo, así como conocer o recordar, mejor dicho, que estas fronteras se escriben de forma diagonal. Eso nos va a ayudar bastante para que podamos poder calcular cada uno de estos valores. Ok, aquí yo ya la tengo. Tengo todos mis intervalos, o mejor dicho, mis fronteras de clase superior y mis fronteras de clase inferior. Ok, ¿cómo calculo la marca de clase? Vamos a verlo aquí, chicos. La marca de clase nos decía que marca de clase, la suma de la frontera superior más la suma de la frontera inferior dividida entre 2. Frontera superior y frontera inferior dividida entre 2. ¿Ok? Entonces, aquí tengo frontera inferior, frontera superior y hay que dividirla entre 2. Esto va a ser igual a la suma de estas dos y posteriormente dividida entre 2. ¿De acuerdo? Ok, aquí ya lo hizo de forma automática, entonces ya obtenemos estos valores. Si ustedes observan, nuestra tabla ya se está llenando. Para fines prácticos, chicos, ya no vamos a utilizar estas dos columnas. Vamos a trabajar a partir de las fronteras, los números de intervalo, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada y bueno, media aritmética y posteriormente vamos a hablar de las medidas de dispersión, ¿de acuerdo? El siguiente paso vamos a tener que calcular la media aritmética porque así es el proceso de un análisis estadístico para una tabla de distribución de frecuencias. ¿Cómo calculo la media aritmética? Aquí me dice, la media aritmética es igual a la sumatoria del producto de la marca de clase, que sería marca de clase es esta, por la frecuencia absoluta. Entonces voy a cambiarlo de color para que podamos tenerlo más claro. La frecuencia absoluta la voy a poner en color verde. No, verde no, dame un minuto. En color azul. Entonces ese es el producto de estas dos. Aquí lo voy a obtener. Posteriormente debemos de hacer la sumatoria. Esto que se refiere a sumar todos los valores y dividirlo entre el número de elementos. Con eso voy a obtener mi media aritmética. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo que realizar el producto de este valor por este valor. Por lo tanto, esto es igual a la frecuencia absoluta, aquí lo dice, por la marca de clase. Por la marca de clase. Aquí está mi marca de clase y aquí está. Si ustedes observan, ya hice el cálculo de forma automática y aquí tengo mis valores de los valores, perdón, que requiero para poder calcular la media aritmética. Esto es igual, aquí me pide que es la sumatoria de todos estos valores. Suma y selecciono todos estos valores. Aquí tengo que la sumatoria de todos estos valores que forman parte del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta es de 12.832.8. Ahora bien, ya tengo la parte de arriba y ahora tengo que dividirla entre el número total de elementos. La media aritmética es igual a la sumatoria entre el número de elementos, que son 95. De hecho, aquí lo vimos, son 95. Y mi media aritmética me indica que tiene un valor de 135.07447. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculo la mediana? Pues la mediana es la frontera de clase inferior, aquí las tengo, la frontera de clase inferior. Posteriormente me dice más el número de elementos entre 2, aquí lo tengo, menos la frecuencia absoluta acumulada. Aquí está la frecuencia absoluta acumulada entre la frecuencia absoluta. Ok, aquí lo tengo. ¿De acuerdo, chicos? Dice, antes de calcular la mediana es necesario dividir el número de elementos entre 2 y buscarlo en la frecuencia acumulada. Ok, lo tengo que dividir entre 2. De hecho, aquí lo voy a ocupar. Dividir entre 2 sería 95 entre 2. Me da un número de 47.5. Ese valor lo tengo que buscar en la frecuencia acumulada. Aquí está mi frecuencia acumulada. Vamos a cambiarla de color. Mi frecuencia acumulada, entonces, 5 no está el valor 47.5. En 16 tampoco se encuentra. En 34 tampoco. Sin embargo, en 63 aquí sí se encuentra mi valor de la frecuencia. Perdón, mi valor del número de elementos entre 2. Aquí se encuentra la mediana. ¿Sale? Entonces voy a colorear esto para que podamos trabajarlo. Ok, aquí yo ya tengo la mediana. ¿Por qué? Porque dice que era de 47.5 y aquí ya se encuentra el valor de 47.5. No puede ser porque ya se pasa y tampoco puede ser este previo porque no existe ahí. Ok, ¿qué hago entonces? Primeramente, ya que encontré en la frecuencia acumulada
la mitad de los números de los elementos. Entonces, ahora bien, tengo que conocer el límite de clase inferior o frontera de clase inferior. Aquí está la frontera. La frontera de clase inferior es este valor. Entonces, frontera de clase inferior. Entonces, aquí está. Esto es igual a este. ¿De acuerdo? Posteriormente me pide que calculemos la frecuencia acumulada anterior. Aquí está la frecuencia acumulada, pero me pide la anterior, entonces en este caso sería el 34, ¿de acuerdo? Esto es igual a la frontera acumulada, o mejor dicho, perdón, la frecuencia acumulada anterior. Aquí lo tengo. La frecuencia absoluta, aquí sí me dice que es la frecuencia absoluta, en este caso sería este valor. ¿De acuerdo? 29. Y es el ancho del intervalo, este ya lo calculamos, es este. Aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí ya tengo todos mis valores para poder calcular la mediana. Tengo que aplicar esta fórmula que es LI. Esto va a ser igual a LI, que sería este, más número de elementos entre 2, que sería este, menos la frecuencia acumulada anterior. Ok, cierro paréntesis. Todo eso dividido entre la frecuencia absoluta y a su vez multiplicado por el ancho del intervalo, que es este. Cierro paréntesis y vuelvo a cerrar paréntesis. Ok, aquí ya me da el valor de la mediana. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, yo con eso, yo ya obtuve el valor de la mediana. ¿Cómo calculo la moda? La moda me dice buscar la fila que contiene el número más grande en la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. ¿Cuál es el que contiene el número que mayor vez, o mejor dicho, el número más grande que representa las veces que se repiten más números? 5, 11, 18, 29, 13, 10, 9. Nos damos cuenta que es 29. Aquí, por lo tanto, la mediana y la moda se encuentran en el mismo intervalo, que sería el intervalo número 4. ¿Cómo lo voy a calcular? Bueno, este me dice que necesito calcular o conocer, mejor dicho, el límite inferior de clase, o mejor dicho, frontera de clase inferior, que sería esta misma 126, aquí me lo dice, y conocer delta 1 y delta 2 y multiplicarlo por el ancho del intervalo. Ok, LI, delta 1, delta 2, ancho de intervalo. El ancho de intervalo también ya lo conozco, por lo tanto solo tengo que calcular delta 1 y delta 2. ¿Cómo calculo delta 1? Bueno, aquí me dice delta 1, me dice lo siguiente: frecuencia absoluta mayor menos frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta mayor menos frecuencia absoluta. Ok, esto es igual a, en la línea donde encontramos la moda, debo de poner la frecuencia absoluta mayor. Ok, frecuencia absoluta mayor. ¿Dónde están? Aquí está. Menos la frecuencia absoluta anterior. Menos la frecuencia absoluta anterior. Aquí está. Ahora, para delta 2, debo de conocer la frecuencia absoluta mayor menos la frecuencia absoluta posterior, que sería la frecuencia absoluta mayor menos la frecuencia absoluta posterior. Yo ya obtuve los valores que necesito para calcular la moda. Entonces vamos a aplicar la operación, que sería límite inferior, que sería este, más, abro dos paréntesis, delta 1, que sería este, entre delta 1 más delta 2, este más este, y todo eso multiplicado por el ancho del intervalo, que sería este. ¿De acuerdo? Y ya obtuve la moda, que es 132.75815. Con esto yo ya obtengo los valores que están relacionados con las medidas de tendencia central para datos agrupados. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a entrar al tema de las medidas de dispersión. En este caso vamos a hablar de varianza, desviación estándar y desviación media. Ok, perfecto. Primeramente vamos a definir las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión aportan información sobre la variación de la variable. ¿Esto a qué se refiere? Quiere decir que quieren conocer qué tan cerca o qué tan lejos se encuentra el valor de la media aritmética. O sea, aquí está la media aritmética.
¿Qué tan cerca está el valor de aquí o qué tan lejos está el valor de aquí? ¿De acuerdo? Las medidas de dispersión también se le conoce como variabilidad o separación de datos. Las medidas de dispersión más utilizadas son la desviación estándar, es esta, y la desviación media, ¿de acuerdo? Pero para calcular la desviación estándar es necesario conocer la varianza. ¿Cómo voy a calcular la varianza? Bueno, la varianza me dice que es la sumatoria de la frecuencia absoluta, aquí de hecho lo tiene, por el producto de la diferencia de la marca de clase menos la media aritmética, aquí tengo la media aritmética, elevado al cuadrado entre el número total de elementos. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a calcular la desviación media? Bueno, la desviación media me dice que es la sumatoria de la frecuencia absoluta, aquí la tengo, por el producto del valor absoluto, acuérdense, estas líneas son valor absoluto, de la marca de clase menos la media aritmética entre el número total de elementos. ¿De acuerdo? Si ustedes observan, nuestra tabla ya tiene dos valores adicionales, o mejor dicho, dos columnas adicionales, las cuales van a representar o nos van a servir, mejor dicho, para que podamos hacer el cálculo de la varianza, desviación estándar y desviación media. ¿De acuerdo, chavos? Entonces, vamos a verlo de la siguiente forma. Yo tengo que, primeramente, para poder calcular la varianza, que la varianza no es otra cosa que nos sirve para calcular la desviación estándar o típica que se necesita. En pocas palabras, la varianza, chicos, nos permite saber si los datos son iguales o estrechamente agrupados uno con respecto al otro o ampliamente dispersos. O sea, si están muy juntos o están completamente separados, ¿de acuerdo? Para eso vamos a apoyarnos para calcular la varianza. ¿Cómo calcula la varianza? Pues bueno, la sumatoria de la frecuencia absoluta por la diferencia de la marca de clase menos la media aritmética elevado al cuadrado y dividido entre el número de elementos, ¿ok? Entonces, aquí nos pide que primero calculemos el producto de la frecuencia absoluta por la diferencia de la marca de clase menos la media aritmética elevado al cuadrado. Entonces, nosotros ya conocemos cuál es la frecuencia absoluta. Aquí la tenemos, frecuencia absoluta. Conocemos cuál es el valor de la marca de clase. Aquí está. Y conocemos también cuál es el valor de la media aritmética, que es este. Y lo elevamos al cuadrado. Por lo tanto, entonces aplicamos simplemente una operación que me dice f, que es la frecuencia absoluta. Aquí lo tengo, por, vamos a abrir dos paréntesis, el valor de la marca de clase, que sería este, menos el valor de la media aritmética, que sería este a su vez elevado al cuadrado, y con eso obtenemos nuestro valor de, o mejor dicho, nuestro resultado de lo que necesitamos para calcular la varianza, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes observan, aquí ya aplicó igual, vamos a ver, ok, aquí está mal, vamos a corregirle. Este sería de 20, acuérdense que aquí está, de 20 aquí está, ¿de acuerdo? Vamos a seguir calculando, igual sería de 20, se está modificando. De 20, ¿ok? Entonces aquí lo tenemos, es el producto de la frecuencia, de la diferencia de la marca de clase, menos la media aritmética elevado al cuadrado, y con eso lo obtenemos. Ok, aquí vamos a corregirles, de 23 es de 20, de acuerdo, aquí ya lo tengo. Cada uno de estos valores, ¿qué hago? Me dice que lo suma. Vamos a sumarlos, esto es igual a suma de estos valores. De estos valores, ¿de acuerdo? Aquí yo ya tengo la suma. Me da un total de 62.244.0545. A su vez, este hay que dividirlo entre 2, entonces la varianza va a ser igual a este valor dividido entre el número de elementos. ¿El número de elementos cuánto es? 95. Yo con eso ya obtuve mi varianza, ¿de acuerdo, chicos? Vamos a ver si
Todo está en orden. Vamos a restar 86.65 sería este menos este y me da eso. Este igual hay que elevarlo al cuadrado. ¿De acuerdo? Y este a su vez hay que multiplicarlo por 5, ¿no? Que sería este que tengo aquí. Esto es igual a este por 5. Me da este valor, ¿de acuerdo? Entonces, si está bien realizada la operación, entonces con eso yo obtengo que la varianza es igual a 644.674 el valor que nos da como resultado, ¿de acuerdo? Ok. Denme un minuto, chicos, por favor. Ok, vamos a verlo. Ok, perfecto. Yo ya tengo entonces aquí calculada mi varianza. Vamos a ver ahora la desviación estándar. La desviación estándar se divide, o mejor dicho, se calcula solamente sacándole raíz cuadrada a la varianza. ¿De acuerdo? Entonces, a este valor que nos dio de varianza le vamos a sacar la raíz cuadrada. Esto va a ser igual a este valor a raíz de este valor. Ok, entonces la desviación estándar es de 25.39 unidades. ¿De acuerdo? La desviación media. ¿Qué es la desviación media? Bueno, la desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones con respecto a la media. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos la desviación media? Bueno, me dice que es la sumatoria del producto del valor absoluto de x menos f. X ya saben que es la marca de clase y x con barra arriba es media aritmética entre el número total de elementos. Yo aquí lo tengo, entonces primeramente tengo que calcularlo. Multiplico f, que es la frecuencia absoluta, aquí la tengo, por el producto de la diferencia de estos valores en valor absoluto. Entonces, esto va a ser igual a la frecuencia, que sería 5, por, voy a abrir dos paréntesis. Recuerden, chicos, aquí hay que poner up de absoluto, para que nos dé el valor absoluto de la diferencia de la marca de clase, que sería este, menos la media aritmética. ¿De acuerdo? Entonces yo con eso ya obtuve mi primer valor. Ok, chicos, vamos a validar que estén bien agrupados. Entonces es la sumatoria de f, aquí tengo f que es 5, que es la frecuencia absoluta, por el valor absoluto de la diferencia de x, que representa la marca de clase, aquí está, menos la media aritmética que está aquí, y con eso obtengo ese valor. Ok, aquí debe de estar recorrido, se recorrió, si ustedes observan, se fue de 21, este es de 20, aquí lo tengo, si ustedes observan hasta se coloreó, lo mismo sucede aquí, vamos a de 20, ok, vamos a ponerlo de 20, y este último es de 20. Ok, todos están seleccionados, aquí está la frecuencia, marca de clase y la media aritmética. Ok, vamos al segundo, frecuencia absoluta, marca de clase y media aritmética. ¿De acuerdo? Vamos al tercero, lo mismo, están coloreados. Vamos al cuarto, frecuencia absoluta, marca de clase y media aritmética. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente, ok. Y al último, ok, todo está bien. Entonces, esto es igual a la sumatoria. Vamos a ponerle suma de estos valores y le damos enter. Ok, entonces, para calcular la desviación estándar es
la sumatoria del producto de esto entre el número total de elementos. El número total de elementos es este, y por lo tanto me da una desviación media de 19.8979. Chicos, espero que con este video haya quedado un poco más claro. Por favor, pónganse a estudiar. La siguiente sesión va a ser su examen. Por favor, revísenlo. Si tienen duda, por favor, coméntenme. Y seguimos en contacto. Gracias.